Octavio Paz lo que hace es comparar los hechos ocurridos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en 1968 con un sacrificio azteca, como si Huitzilopochtli hubiera reencarnado en Ordaz para aclamar las almas de los que solo pedían justicia y libertad. Buenas tardes, mi nombre es Aura y soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y curso Ciencias de la Comunicación. Voy a hablar sobre el 68 y los movimientos actuales estudiantiles. Ser estudiante en México ha sido criminalizado a lo largo de los años. En 1968 se veía a los estudiantes organizados como un intento para descalificar a México, para frustrar los Juegos Olímpicos que se celebrarían ese año. Y entonces, como se criminalizaba a los estudiantes, se les trataba como criminales y se les reprimía como criminales. Los grupos de granaderos, los cuerpos policiales, lo que hacía era golpear estudiantes, desaparecerlos, meterlos a la cárcel sin razón aparente o matarlos. Lo que pedía este movimiento era la liberación de sus presos políticos y, entre otras cosas, la extinción del cuerpo de granaderos. Estos eran peticiones que para mí resultan muy simples, que en realidad es algo que no se tendría que pedir, solo se tendría que dar porque está en la Constitución, no te pueden meter a la cárcel sin motivo aparente, tienes libertad de expresión, libertad de pues para formar como grupos de asociación. Entonces esto era una violación impresionante a los derechos humanos, era algo que solo eran derechos que ni siquiera se tenían que pedir. Los estudiantes piden esto y Ordaz jamás trata de otorgarlo. Lo único que hace es reprimir y reprimir y reprimir a los estudiantes hasta matarlos. Y los mata la noche del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas después de un meeting muy pacífico que me parece que después del meeting se iba a ir a una marcha, pero pues no se logra porque había tanques como alrededor de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces lo que pasa es que disuelven el meeting, que estaba compuesto por madres, trabajadores, estudiantes de universidades públicas y privadas, que eran los precursores del movimiento, que eran las personas que estaban involucradas en el movimiento. Entonces lo que hacen es disolver el meeting y comienzan los disparos. No se sabe a ciencia cierta cuántos muertos hubo y en realidad qué pasó. Entonces hay una desinformación impresionante. Nadie después de 51 años sabe qué pasa. Esto podemos relacionarlo con Ayotzinapa, los 43 normalistas. La versión oficial no coincide con la lógica. Los 43 normalistas siguen sin aparecer. Después de 5 años nadie sabe qué pasó, exactamente igual que en el 68. Un movimiento antes, en el 2012, fue el de Yo Soy 132, que empieza en una universidad privada, la Ibero, en la que llega Peña Nieto como para hacer campaña, por así decirlo, y comienzan a abuchearlo y lo corren, porque lo que hacen es como desconocer a Peña Nieto, porque él había mandado a oprimir a varias personas en Atenco en 2006. Esto se desencadena, esta represión desencadena en 2 muertos y muchos presos políticos. Esto es un punto que podemos relacionar con el 68. Fueron los presos políticos, libertad de los presos políticos en el 68 y en el 2006. Entonces en Yo Soy 132, eso era lo que se pedía, eso eran unas cosas que se le reclamaba a Peña Nieto, que era: ¿con qué cara vienes a decir que eres como candidato a la presidencia si hiciste este tipo de crímenes tan atroces? A lo que Peña responde que él lo hizo para instaurar la paz en el país, que se parece mucho al discurso que hace Ordaz, que dice que va a utilizar a la fuerza pública para suprimir a los estudiantes para restaurar la paz en el país.
creo que es muy importante el tema del 68 porque es parte de la memoria del pueblo. Podemos ver cómo hay ciertas cosas del 68 que se siguen pidiendo hasta la actualidad, como qué pasó con esos 43 normalistas, qué pasó con las personas, con los militares que violentaron a los manifestantes en el 2006. Son cosas muy sencillas que todavía no se resuelven. Entonces, creo firmemente que en los movimientos no hay distinción de clases. No importa si eres de una universidad pública o si eres de una universidad privada. Todas las voces se unen para exigir lo que ya es nuestro, para exigir nuestros derechos como estudiantes. Entonces, a lo que invito es a la población a que no olvide lo que pasó el 2 de octubre de 1968, porque es un hecho que nos ha marcado y que debemos comprender para seguir avanzando. Si nosotros olvidamos el 2 de octubre es como descalificar, de hacer menos el movimiento de nuestros compañeros. Seguimos siendo estudiantes y más que estudiantes somos seres humanos. ¿Dónde ha quedado nuestra emoción? ¿Dónde ha quedado nuestros sentimientos? ¿Somos personas desensibilizadas? ¿Somos iguales que los militares? ¿Somos iguales que el gobierno? No. Nuestra labor está en no olvidar y seguir exigiendo lo que ya es nuestro. Recordamos hasta que la justicia se haga presente en nuestros días.